quiero que ahí disponga su corazón, disponga su alma, su ser. Dice el Señor que todo el cuerpo, alma y espíritu seamos para el Señor. Amén. 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 Bueno, mis amados, en esta mañana vamos a mirar una palabra hermosa, y es Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Aleluya, Jesús, nuestro buen pastor. Amén, amén. Y vamos a ir a Juan 10, versículo 11 al 18. Juan, capítulo 10, versículo 11 al versículo 18. Cuando ya lo tengan, por favor, me dicen amén. ¿Cómo es? Juan 10, 11 al 18. No sé si se va la voz. No, Ahí está bien. Bueno. Sí, señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice desde el versículo 11: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén y amén. Señor, en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón a recibir tu palabra. Disponemos nuestra vida, Señor, a recibir, Dios mío, tu enseñanza. Nuestro espíritu está abierto en esta mañana, Dios, para recibir, Dios mío, lo que nos quieres dar, Padre. Recibimos tu palabra, Señor. Y como dice esta palabra, porque tú eres ese buen pastor, que tu vida diste por cada uno de nosotros. Padre, disponemos nuestro corazón a aprender en esta mañana lo que quieres que aprendamos. Porque tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que ella quiere. Y queremos, Señor, que en esta mañana obres en nuestro corazón y en nuestra alma, en nuestros pensamientos, Dios, para contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, Jesús verdaderamente dice que Él cuida, Él es el buen pastor y cuida a sus ovejas. Y cuando Él nos compara con las ovejas, como Él como pastor y nosotros las ovejas, es porque precisamente las ovejas dependen totalmente de su pastor. Así nosotros como hijos de Dios debemos depender de Dios, de nuestro Señor Jesucristo como ese buen pastor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo les acababa de enseñar o les estaba diciendo a sus discípulos: yo soy el buen pastor, y comienza esta enseñanza, hacía un momentico Él les había acabado Él les había dado sanidad a un ciego de nacimiento. Y cuando Él le daba esa sanidad a ese ciego, y ese ciego reconoció que Él era Dios, lo comenzó a seguir. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice que este ciego ilustraba con este ciego como un buen pastor iba a ser con todos los verdaderos creyentes que lo querían seguir. Porque Él quería mostrarles que no era la religión en ese momento era la religión de los judíos, el judaísmo, que era una religión muerta. Y el Señor quería mostrarles que Él era el mismo que iba a sacar y a conducir a su pueblo a pastos verdes, porque iba a tener, Él mismo los iba a cuidar y los iba a proteger.
a su pueblo, y comienza, cuando él empieza a decirles yo soy el buen pastor, es porque él miraba que hacía un momento le había dado la vista a un ciego de nacimiento, y todos aquellos fariseos se iban y le decían no, porque realmente los fariseos siempre iban en contra de Jesús, y ellos no creían que Jesús había hecho esa sanidad. Pero cuando este hombre reconoce que Jesucristo era Dios, dice que lo siguió y comenzó a seguirlo, y ahí el Señor les da esta enseñanza, no solamente a él, sino a todos aquellos que lo estaban siguiendo. Dice que él quería formar un nuevo rebaño, el rebaño donde seríamos incluidos también nosotros más adelante, los hijos de Dios, que de hoy en día éramos los gentiles, porque todos aquellos que no son, todos aquellos judíos, dice que es el pueblo de Dios, pero los que no son judíos son gentiles, todas las naciones. Y el Señor cuando dice, hay otras ovejas, pero ya les voy a enseñar. Y quiero que veamos 5 puntos importantes de esta enseñanza. Y el primero es, el buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero que ahí en ese capítulo 10 vayamos al versículo 11, donde dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, decía nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Si nos ponemos a mirar un ejemplo, un pastor literal, un pastor de verdad que está guiando las ovejas, no le importa si tiene que enfrentarse a los lobos, no le importa si tiene que enfrentarse a las fieras por defender a sus ovejas, no le importa, porque dice el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso nuestro Señor Jesucristo en ese momento no le importaba enfrentarse a los fariseos, porque los fariseos comenzaron a acusarle que él no estaba haciendo esa sanidad porque era un hijo de Dios, sino todo lo contrario. Comenzaron a recriminar no solamente a nuestro Señor Jesucristo, sino al ciego, y no solamente al ciego, sino a todos aquellos que de pronto decía, mire, este no es el ciego que se paraba en la puerta y estaba ciego de nacimiento, y aún le preguntaban a los padres, ¿quién los sanó? Y ellos tenían miedo de decir porque los expulsaban. Y por eso nuestro Señor Jesucristo no le importaba, él tenía que mostrar que él era el verdadero buen pastor, que no importaba si ellos venían en contra de él y de este ciego de nacimiento. Y él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, su vida. Y nosotros pudimos y hemos visto en toda la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dio su vida propia por cada uno de ellos, por cada uno de los que le querían seguir. Dice, Jesús entregó su vida. Dice, pasó el sufrimiento más grande de la historia. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento que Él tuvo no lo ha tenido ningún ser humano. Fue tan grande la humillación y tan grande el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo, pero no le importó, porque Él amaba a sus ovejas, Él amaba a sus hijos, nos amaba o nos amó tanto que no le importó ese sufrimiento tan grande de entregar su propia vida, porque no solamente era la humillación, no solamente era eso, era ponerlo delante de todos y decir, mira este criminal. No solamente la humillación ante la sociedad de ese tiempo, sino la humillación, lo escupían, lo trataban mal, le pasaron vinagre porque él dijo que tenía sed y le dijeron, ¿tienes sed? Fue tanto el escarnio de nuestro Señor Jesucristo que si él hubiese querido, dice que hubiese mandado una legión de ángeles que lo hubieran defendido, y quizás de pronto él no hubiese muerto, pero nosotros ninguno tendríamos la salvación. Todos los seres humanos nos hubiéramos perdido, pero él, ese propósito que tenía, porque era ese buen pastor, su vida iba a dar por esas ovejas perdidas, por cada uno de nosotros, porque él sabía que necesitábamos esa salvación. Por eso dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso él vino y nos dio
vida eterna. Porque si Él no hubiese querido, Él mismo en ese momento hubiera dicho: aborto este plan, porque no puedo más. Porque Él sentía como sentimos nosotros. Fue tanta la humillación y tanto el dolor que nuestro Señor Jesucristo tuvo, que dice que hasta la última gota de sangre, derramó hasta la última gota de sangre. Porque dice que cuando le enterraron la espada en el costado, dice que salió agua y sangre. Ya no había más sangre, ya era lo último. Y no más por un momentico, imaginémonos cuando perdemos sangre, cuando estamos de pronto enfermos, o cuando nos hacen una cirugía y perdemos un poquito de sangre, ¿cómo nos debilitamos? Por un momento imaginémonos cuando estamos de pronto y estamos perdiendo sangre, comenzamos a sentirnos sin fuerzas. Y Él la perdió absolutamente toda. Toda su sangre fue exprimida. Ya no tenía fuerzas, pero aún así sin fuerzas seguía adelante con ese plan. Seguía adelante porque sabía que tenía que salvarnos a la humanidad. Si él hubiese querido, no lo hubiera hecho, porque quizás hubiera dicho a los ángeles que lo salvaran y todos ellos hubieran venido y lo hubieran ayudado. Pero Él, el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Aleluya. Aleluya. Ese amor tan grande que Jesús tuvo por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Ese amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. Dice que aún sin merecerlo, aún sin merecer el amor tan grande que Cristo tuvo por la humanidad. Dice que, y cuando nosotros leemos la historia, cuando leemos la realidad y nos ponemos en ese momento en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo, creo que ninguno de nosotros hubiéramos aguantado tanto dolor, tanta humillación. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que estar allá como un criminal, como el peor de los criminales. Dice que le cogían la barba y se burlaban de Él. Aparte de que lo humillaban, le pegaban. Cuando dice que cuando le daban los latigazos romanos eran unas puntas, eran como algo de hierro, y había unas puntas en las cuales le pegaban los latigazos, y cuando jalaban le arrancaban la carne. Pero todo eso lo hacía por amor a nosotros, sus hijos, sus ovejas. Por eso Él nos representaba como esas ovejas, porque las ovejas son indefensas, y Él nos veía indefensos, aunque Él sabía que un momento antes aún Pedro, el que decía amarlo con toda su alma, lo había acabado de negar. Y aún así dice que la mirada de Cristo, Él no sintió rencor porque Pedro y todos sus discípulos lo habían dejado. Aún así los miraba con esos lazos de amor. Y quizás en su corazón de pronto hubiese querido bajarse de esa cruz, pero si no lo hizo, lo hacía por amor a nosotros. Y quizás la mirada de Dios era tan grande y el dolor era tan grande, que quizás por amor a nosotros, solo por amor, no más sino por amor, Él no se bajó de esa cruz. Por eso dice que Él es el buen pastor. El buen pastor nos cuida, el buen pastor nos protege, como cuando protege a sus ovejitas, el buen pastor. Y ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Ese buen pastor puso su vida por todos nosotros. Ese buen pastor lo entregó hasta lo último, y todavía nos ama y todavía nos sigue esperando. Todavía espera que nos arrepintamos, todavía espera que nosotros nos volvamos a Él. Por eso dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida, Él lo hizo, la vida de Él la entregó total.
no reservó nada, todo por amor a nosotros. Quiero que vayan por un momento a 1 de Juan 3:16, sin perder este texto. 1 de Juan 3:16. Aleluya. 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No solamente Él la puso por nosotros, Él es nuestro máximo ejemplo. Nosotros también debemos poner nuestra vida por ustedes. Ustedes también deben de poner su vida por cada uno de nosotros. No entregarla como lo hizo Cristo. Nadie puede pagar ese precio que pagó Cristo. Pero entregar su vida y entregar su vida por cada uno de nosotros significa entregar lo mejor de ustedes. Entregar su tiempo, entregar sus fuerzas, predicar, enseñar. Es muy doloroso, mis amados. Hace un momento, en el primer culto, mi hermana decía, ¿cuánta gente se está yendo para el otro mundo sin Cristo? Y nosotros que somos la luz del mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántas personas están partiendo de este mundo y se están condenando? Pero nosotros hemos sido indiferentes. No les hemos predicado, o quizás nos hemos cansado cuando les predicamos y nos rechazan. Pero qué lindo cuando aquel día estemos delante de Dios. No sabemos cuándo, porque nadie sabe ni el día ni la hora cuando va a partir con Dios, solo Él. Pero aquel día que estemos delante de Dios, y dice el Señor que los libros serán abiertos. Dice que uno es el libro de la vida y el otro es el libro de las obras. Aquel día cuando nuestro Dios abra aquel libro y pueda ver y decir, hija, buen sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien hiciste la tarea. Aquel día que el Señor nos diga eso, qué hermoso. Que no sea por nosotros, si todas aquellas personas que se están condenando y se están yendo, pero que nosotros les hayamos hablado, que no sea por nosotros porque fuimos negligentes, sino porque ellos no quisieron aceptar y rechazaron. Pero muchas veces ni siquiera teniendo la oportunidad les hablamos de Dios. A veces nos avergonzamos, a veces nos da pena hablarles de Dios. De verdad, Dios está cada día hablando, cada día nos está llamando, nos está diciendo, porque dice que somos la luz del mundo. Nosotros los que estamos aquí somos esa luz del mundo, para que la gente conozca que hay un Dios, que hay un verdadero Dios. Pero estamos indiferentes, no nos está importando. Cada vez que una alma o una persona muere y se condena, tenemos que decir, Señor, perdónanos, cuando ni siquiera le hemos predicado la palabra. Digámosle al Señor cada día que nos ayude a ser esos obreros aprobados por Él. Y entregar nuestra vida es de dedicación, es de dedicarnos a hacer lo que Dios nos está mandando en su palabra. No es que vayamos y hagamos lo que Cristo hizo, porque Él solamente lo hizo una vez y para siempre. Ninguno de nosotros debemos hacer ese sacrificio. Él ya lo hizo, Él ya murió por nosotros. Pero Él nos pide a nosotros que nos sacrifiquemos nuestro tiempo, que sacrifiquemos nuestras fuerzas, que nos dediquemos a enseñar su palabra a todos aquellos que la necesitan. Qué tristeza cuando todas aquellas personas que se han ido de este mundo
Y quizás allá en la eternidad, sin Dios, recordar y decir, pero a mí nadie me predicó. Y nosotros habiendo estado tan cerca, no haberles dicho, Cristo te ama. Qué tristeza. Por eso que no sea por nosotros, sino que sea porque ellos rechazan la palabra, no porque nosotros no lo hacemos. Por eso cada día tenemos que hacer, cada día dice el Señor que si Él entregó su vida por nosotros, que nosotros también entreguemos nuestra vida por ellos, por los hermanos, por las personas. Hagamos lo mejor que podamos. Y como decía mi esposo ahorita, que parece que como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Hagamos lo mejor como si hoy fuera el último día, como que si uno dice, ya en una hora voy a partir de este mundo, y comienza uno a hacer lo mejor. Cada día hagamos lo mejor para que todas esas personas, ninguno de ellos se pierda. Aleluya. Segundo punto dice, el buen pastor conoce a sus ovejas. Juan 10, 14 y 15. Amén. Juan 10, 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor dice que conoce a sus ovejas. Dice, y las mías también me conocen. El buen pastor llama a sus ovejas y ellas escuchan la voz de su pastor. El buen pastor, qué hermoso y qué lindo cuando podemos entender que el buen pastor está pendiente de las ovejas, porque ellas dependen absolutamente en todo de su pastor. Ellas son indefensas y cuando no escuchan a su pastor, ellas sienten miedo y comienzan a llorar. Yo no sé mucho del campo, pero he visto videos y me parece muy hermoso cuando las ovejitas no encuentran y no escuchan a su pastor y empiezan a llorar y empiezan a llamarlo con sus bramidos. Y el pastor, si el pastor no está cerca, ellas empiezan a sentir mucho temor, mucho miedo. El buen pastor, ¿qué hace? Las protege porque él sabe que ellas son indefensas. Como cuando tenemos un bebé recién nacido y nuestro bebecito comienza a llorar y la mamita sabe por qué nosotros como mamás tenemos, Dios nos da esa sabiduría de entender que tiene el bebé. Y el bebé también nos llama y nosotros respondemos el bebé nos llama cuando llora y nosotros entendemos qué le pasa al bebé. Así hace Dios con nosotros, sus hijos. Dice el buen pastor, dice, las ovejas tienen temor cuando están lejos del buen pastor. Así deberíamos estar nosotros cuando estamos lejos de Dios. Sentir temor, no para ir a llorar y decirle, Señor, no, es para buscarle cada día más. Para buscarle. El buen pastor está pendiente, está al cuidado, no las deja solas, porque si las deja solas, las ovejas pueden comer un pasto, una hierba envenenada. El buen pastor dice que con su vara él las guía para mostrarles qué pasto deben comer. Porque si él no las guía, las ovejas pueden comer pasto envenenado porque no pueden percibir cuál es el buen pasto y cuál es el pasto envenenado. Ellas se pueden envenenar. Algo así como nos sucede a nosotros, los hijos de Dios. Somos esas ovejas. Y el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, nos guía a comer buenos pastos, buena palabra. Porque si no está el Señor con su palabra pendiente de nosotros, vamos y comemos pastos envenenados. Comemos pastos que nos van a hacer daño. Por eso el buen pastor dice que nos cuida. El buen pastor va al frente guiando sus ovejas. El buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, va al frente enseñándonos su palabra.
para que comamos la palabra y para que nos alimentemos y para que nos llenemos, para que nuestro espíritu se llene, para que cada día seamos más fuertes y fortalecidos y poder llevar la palabra también a otros, porque Dios quiere que también la llevemos a otros, no solamente para nosotros, sino que la llevemos a otros, a todos aquellos que la necesitan, porque todos la necesitamos, todos aquellos de afuera también la necesitan, pero va en ellos si aceptan o no el llamado, pero que nosotros hagamos nuestra tarea. Por eso dice que el buen pastor dice, conoce a sus ovejas, ellas también lo conocen a él. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas, nosotros, oyen mi voz, oyen su palabra, nosotros oímos su palabra, dice, y yo las conozco y ellas me siguen, nosotros les seguimos con la palabra, nosotros les seguimos al buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué hermoso cuando nosotros comenzamos y le decimos, Señor, te necesitamos, y empezamos a buscarle, y dice que nosotros oímos la voz de él, oímos su palabra, pero dice, yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Y en el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán, no se perderán jamás. Nadie nos arrebatará de la mano del buen pastor, porque somos sus ovejas, y dice que nosotros oímos su voz. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, porque el que no oye la voz de Dios no es oveja de Dios. Entonces por eso tenemos que ser entendidos, por eso tenemos que ser sabios, entender la palabra. Y el tercer punto dice, el buen pastor va en busca de la oveja que se le perdió. El buen pastor va y busca la oveja que se le perdió. Quiero que vayamos a Lucas 15, 4 y 5. Lucas 15, 4 y 5. Lucas 15, 4 y 5 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Aleluya. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si no más nosotros, por un momento imaginémonos, teniendo 100 ovejas literalmente, y se nos pierde una, corremos a buscar a esa oveja que se nos perdió, aunque sabemos que tenemos 99 que está al cuidado del pastor, pero corremos a buscar esa una que se nos perdió. Y qué lindo cuando entendemos que el buen pastor deja las ovejas que están seguras y se va en busca de la que se perdió, porque él también sabe que ese buen pastor sabe que ellas están seguras, las deja guardadas en un corral, pero se va tras la que se perdió, porque sabe que la que se perdió puede venir el lobo y la puede arrebatar. Porque si nos ponemos a mirar, las ovejas por naturaleza son torpes y tienen una inclinación. Amén. Aleluya. Es hermoso cuando dice, es hermoso ver como las ovejitas, hermoso ver cómo ellas corren detrás de su pastor. Es hermoso, aunque son muñequitos, pero es lindo, es hermoso ver esta ilustración. Dice que las ovejas por naturaleza son torpes, dice, y tienen una inclinación a salirse del redil. Por eso el pastor debe estar muy pendiente, porque si la descuida se puede salir y el lobo puede venir a arrebatarla.
ella ahí está buscando a su pastor y dice que cuando el pastor la encuentra es una alegría tanto para ella como para la oveja, como para el pastor, y ve la oveja como va saltando feliz porque encuentra a su pastor, y vemos como esa oveja, como ese pastor la abraza. Aleluya. Así hace nuestro Dios con nosotros, así hace el Señor con nosotros, con sus hijos. Hermoso estas ilustraciones. Y así, si nos ponemos a mirar, así es Dios con nosotros. Nos perdemos, pero Él nos busca. Las ovejas lo buscan, pero Él también corre a buscarnos. Por eso, mi amado hermano, de verdad que hoy hemos estado muy quebrantados, pero sabemos que Dios está aquí. Amén. Juan 10, 12, veamos lo que dice 12 y 13. Juan 10, 12 y 13. Aleluya. Eres bueno, mi Dios. Juan 10, 12 y 13. Amén. Amén. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado, acá habla también del asalariado, el hombre que lo hace por dinero, el hombre que lo hace porque quiere poder, pero no lo hace por amor. Por eso el Señor dice, más el asalariado es un pastor contratado por dinero, solamente por dinero, o por tener fama, o por tener poder, solamente. Pero no le importa si sus ovejas se pierden, no le importa al asalariado darle pasto venenoso, no le importa, porque para él lo importante es la lana de las ovejas, no las ovejas. Por eso el Señor dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye por su vida, mas no protege a sus ovejas, mas no protege. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo y dice, yo soy el buen pastor, porque Él fue el buen pastor, que Él entregó su vida. Pero cuando Él también nos daba este ejemplo era porque los fariseos eran malos pastores. Los fariseos eran personas que tenían un corazón malo y que ellos solamente querían poder, y por eso el Señor les acababa de dar les estaba dando esta enseñanza, porque Él acababa de darles vista a un ciego, y los fariseos lo que hacían era ir contra Jesucristo. Ellos no querían a Cristo ni lo aceptaban como ese Salvador, y ellos eran malos pastores. Ellos solamente querían mandar. Por eso ahí en toda la palabra dice que ellos eran hipócritas, que querían poner cargas que ellos no eran capaces ni de cargar. Y esos pastores fariseos eran malos. Por eso el Señor dice que el más el asalariado, ellos lo hacían por dinero. Y quizás de pronto de hoy en día podríamos ver también muchos siervos llamándose ser pastores, no lo hacen por amor. No les importa si ustedes están comiendo palabra de verdad o están comiendo palabra por llenar un rato de distracción. Y por eso, mis amados, tienen que ustedes y tenemos que ser sabios. Aleluya. Nosotros como hijos de Dios debemos comer buenos pastos, buena palabra, porque el pastor nos cuida y Él está pendiente. Él no dejará que nos perdamos. Él, si es necesario y si tiene que enfrentarse contra el lobo, lo hará. El buen pastor, el pastor nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros en esta tierra también somos como los representantes de Dios. Todos nosotros debemos enseñarle. Quizás cada uno de nosotros en nuestra casa somos esos pastores, porque le estamos enseñando a
alguien que viene detrás de nosotros, a nuestra familia. Y estoy segura que nosotros, ninguno de nosotros, podríamos ver que nuestra familia se está yendo a un abismo y lo dejaríamos ir. Estoy segura que no, porque haríamos lo que fuera para que no se fueran al abismo. Oraríamos, clamaríamos, les enseñaríamos. Por eso dice el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese buen pastor. Cuarto punto, dice el buen pastor da su vida también por otras ovejas que más adelante aceptarían el llamado. Cuando nuestro Señor Jesucristo les daba esta palabra a sus discípulos, les estaba enseñando en ese momento a los discípulos y a todas las multitudes que estaban en ese momento, porque acababa de hacer un milagro y todos aquellos otros pastores le cayeron encima a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él dice que habían otras ovejas, vayamos a San Juan 10:16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, oirán mi voz. Todas aquellas ovejas que no son de ese redil, Él se refería a nosotros, mis amados, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por sus hijos, por los judíos, a salvarlos, pero ellos no lo aceptaron. Y dice que entonces por ello nosotros también fuimos incluidos. Y dice que hay otras ovejas que el Señor iba a llamar. Esas otras ovejas somos nosotros, los gentiles. Y cuando Él dice, habrá un rebaño, Él estaba anticipando desde ese tiempo la salvación para todos nosotros. Y Él estaba enseñando que iba a ser formada su iglesia, que iba a formar a la iglesia, iba a formar, ya no iba a mirar si eran judíos, gentiles, porque ya todos íbamos a ser una sola iglesia. Y dice ahí en el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño, las ovejas, habrá un rebaño y habrá alguien que las guíe y un pastor. Por eso cada día debemos ser entendidos, mis amados. Quizás de pronto aquí mucha gente o algunos, porque por eso la palabra dice que el hombre espiritual, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque para él son locura. El hombre natural van a decir, ay, qué pereza, porque para ellos son locura. Pero el hombre espiritual, porque recordemos que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, las percibe, las recibe, no va por emociones. El hombre espiritual no es por lo que siente, sino es por convicciones, no por emociones, porque por emociones hay muchas multitudes de iglesias en el mundo entero, pero ¿qué de su vida? ¿Qué de su cambio? ¿Qué de su vida espiritual? ¿De qué serviría, como dice la palabra, ganar el mundo entero, tener multitudes? Pero si se pierden, ¿de qué serviría? Entonces por eso dice, el hombre espiritual sí percibe las cosas del espíritu, pero el natural no. Por eso quiero que vayan un momentico a Gálatas 3:28, acerca de la iglesia, de la formación de la iglesia. Gálatas 3:28. Cuando el Señor hablaba acerca de que iba a formar una nueva iglesia, porque iba a traer otras ovejas al redil, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hacer ese cuerpo de Cristo. Recordemos que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Cristo iba a formar a su iglesia, por eso dijo que habían otras ovejas que Él tenía que llamar y que ellas iban a escuchar su voz, y esas ovejas oirían su voz y habría un pastor. Y sabemos que Él es el pastor de pastores, aleluya. Él es el pastor de pastores. Por eso aquí la figura no somos nosotros, la figura es Él.
Él es el importante, no nosotros. La figura es su palabra, aleluya. No somos nosotros porque nosotros somos humanos, pero el importante no somos nosotros, ninguno de nosotros los que estamos aquí. El importante es Él, el importante es Cristo. Por eso dice ahora un pastor, Él es nuestro pastor. ¿Cuántos creen que Él es nuestro pastor? Aleluya. Regálenle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Y dice también el buen pastor, el quinto punto, el buen pastor tiene el poder de poner su vida por nosotros y luego de volver a tomar su vida. Quiero que vayan a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Dice que Él puso su vida para volverla a tomar. Dice que nadie se la quita, porque, vuelvo y digo, si Él hubiera querido, Él hubiera mandado una legión de ángeles que lo hubieran defendido, pero no. Él la puso porque quiso, porque sabía que en ese momento lo tenía que hacer. Él estaba obedeciendo el mandamiento de Dios, del Padre. Y Él dice: la puse porque quise ponerla por amor. Por amor puse mi vida. Y es interesante, en la Biblia, palabra de Dios para todos, la que hace poquito recibimos, dice: el Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Dice: pongo mi vida libremente. Él la puso porque quiso, por amor a sus ovejas, por amor a ese rebaño. Y como el buen pastor, Jesús tiene el poder y la autoridad no solo de poner voluntariamente su vida por las ovejas, sino también de volver a tomarla. Y nadie más puede hacer esto. Y sabemos que Él es Dios, porque nadie más pudo haber muerto y resucitar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es el primero que murió y resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Nadie más puede hacerlo, solamente lo ha hecho Él. Todos, cuando morimos, resucitamos, sea para condenación o para salvación, pero en alma y en espíritu, pero en cuerpo nadie lo ha hecho sino solo Jesucristo, solo Él. Él dice que Él resucitó, por eso dice que primicia, porque Él es el primero que resucitó de entre los muertos. Y qué hermoso cuando entendemos todos estos pasos tan hermosos del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y como conclusión quiero que vayamos a Juan 10, 28 y 29. Y me parece hermosa este pasaje, es hermoso, y si lo tomáramos verdaderamente en nuestro espíritu entenderíamos lo hermoso que Dios nos habla a nosotros sus hijos. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Dios nos guardará, Él nos da vida eterna. Dice que no pereceremos jamás, no nos perderemos jamás, porque fuimos esas ovejas que oímos la voz de Dios. Por eso dice que mi Padre, que es mayor que yo, y Él, ambos nos guardarán y nos protegerán, y no permitirá que venga el lobo a arrebatarnos de su mano. Por eso es hermoso y es lindo tener estas promesas y decir: Señor, tu palabra dice que tú no nos dejarás, que no permitirás que el lobo nos arrebate de tus manos. Por eso estamos
en las mejores manos. Estamos en las mejores manos, en las manos del mejor pastor, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Él dice que tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus ovejas, no nos dejará solos, mis amados. Por eso quiero que en esta mañana se coloquen sobre sus pies y vamos a decirle: Señor, gracias. Vamos a cantarle esta canción con entendimiento. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón que gracias, porque su amor es sin condición, su amor es incondicional, su amor es eterno, su amor es maravilloso, su amor es precioso. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Ha sido tan bueno para mí. Aleluya, eres tan bueno, Rey. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ha sido tan bueno para mí. Oh, me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo pararlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Señor, tu amor es sin condición, tu amor nos envuelve, Señor. Tu amor nos envuelve, Señor, y dejas todo morir por nosotros, Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi buen pastor. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Cántalo con entendimiento, mi hermano. Ha sido tan bueno para mí. Con mi dolor te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sí, Señor, no tiene condición tu amor, Señor. Tú nos persigues, Señor, para salvarnos, Señor. Tú corres a buscarnos, Señor. Si nos salimos de tu redil, tú corres a buscarnos, Dios. Gracias, Señor. De que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no
Gracias por ser nuestro buen pastor. Así es. Gracias por ser ese pastor de pastores, Señor de señores. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. A ti te alabamos y te damos todo honor y toda gloria, Señor.